Hoy vamos a hablar de algo muy, pero muy grande, muy espectacular, muy precioso. Hay algunas cuestiones que son unos misterios en la Biblia y que realmente de poco a poco, aunque como nos dice la Biblia, las cosas reveladas corresponden a los hombres, mas las no reveladas le corresponden a Dios. En ciertos momentos, Dios nos ha dado ciertos indicios de ciertas cosas apenas reveladas, pero también se pueden descifrar algunos misterios que, aplicando los textos paralelos, muchas maneras de poder averiguar ciertas cosas. Y en este caso, es un tema en el cual podemos ver que es una pregunta en sí. ¿Por qué Dios se llevó a Enoc y Elías? Vamos a ver a la luz de la palabra del Señor qué es lo que Dios nos muestra, qué es lo que el Señor nos enseña realmente. Aquí yo me voy a auxiliar de la Biblia. Aquí tengo la palabra del Señor conmigo. Y según la Biblia, Enoc y Elías son las únicas dos personas que Dios llevó al cielo sin ver muerte. Los únicos dos personajes a los cuales Dios se llevó. Y esto tiene una gran explicación. Esto es un preámbulo del arrebatamiento que habrá para la iglesia, para todos aquellos que han nacido de nuevo, para todos aquellos que han recibido a Jesucristo como Salvador suficiente personal de su vida. Para muchos, muchas bendiciones de lo que vamos a hablar, de lo que Dios nos va a enseñar y cómo Dios definitivamente permita que su pueblo adquiera sabiduría, adquiera el conocimiento necesario para poder discernir lo que las sagradas escrituras a nosotros nos dicen. Dios tiene algo muy lindo para ti, ya que estás viendo este en vivo. Dios tiene algo precioso en la cual Él mostrará muchas cosas. Ahora, surge esa pregunta: ¿por qué Dios llevó a Enoc y Elías? ¿Por qué lo llevó? Son las únicas dos personas. Y esto nos muestra que así como fueron arrebatados al cielo Enoc y Elías, asimismo va a suceder contigo si vives una vida entregada a nuestro Señor Jesucristo. Son las únicas dos personas. Pero para que Dios los haya llevado, las cosas no son así por así. La cuestión es que estos hombres encajaron en el plan divino. Lo mismo tienes que hacer tú, encajar en el plan del Altísimo. Eso es lo que te espera. Ahora, la Biblia nos lleva y nos dice que fueron los únicos dos personajes que fueron llevados al cielo, pero que no murieron. Muchos familiares nuestros, amigos, hermanos en Cristo, han muerto y han llegado al cielo. Aquellos que verdaderamente vivieron una vida santa y agradable delante de la presencia del Señor. A esto les tocó partir al reino de los cielos, pero experimentaron la muerte física, no la muerte espiritual, porque la muerte espiritual te lleva a una condenación eterna. Ahora, pero sí, realmente la Biblia muestra de una manera clara y precisa de que estos hombres fueron llevados sin conocer muerte, sin que ellos murieran. Ahora, viendo aquí en la Biblia, libro de Génesis capítulo 5, me voy a auxiliar de las Sagradas Escrituras. Génesis capítulo 5, miren lo que nos dice en el versículo 19. Y vivió Jared después que engendró a Enoc
Este es el detalle. Nos centramos más en Enoc, porque hablaremos de Enoc y Elías. Pero aquí nos dice la Biblia que vivió Yared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Aunque el punto que vamos a ver nosotros es acerca de Enoc. Y fueron todos los días de Yared 962 años y murió. Y el siguiente versículo es el que nos llama poderosamente la atención. Y vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Ya vamos a ver qué es lo que la Biblia nos muestra también de estos personajes que estamos mencionando en el caso de Matusalén. ¿Por qué? Porque Matusalén es el hombre más longevo, es decir, el hombre más viejo que nosotros hemos encontrado en la historia, lo que la Biblia nos enseña. Este fue el hombre más longevo, Matusalén, siendo hijo de Enoc. Ahora, la Biblia nos dice en Génesis capítulo 5, el versículo 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc, atención a esto, 365 años. Esos fueron los días de Enoc, 365 años, mucho menos de los que vivieron otros hombres. ¿Pero por qué? Viviendo en la tierra, por supuesto. Lo que a nosotros nos cautiva, nos alegra y nos llena de sumo gozo es lo siguiente. Escucha, para ti que estás sirviendo al Señor, tú que vives de una manera piadosa, tú que vives de una manera en santidad para con Dios y en paz para con los demás. Dice la Biblia en el verso 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, le llevó el Señor. ¿Por qué se lo llevó el Señor? Vivo, sin ver muerte. A ti te puede acontecer lo mismo. Lo único que tienes que hacer es experimentar el nuevo nacimiento para poder ver el reino de los cielos, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Enoc fue traspuesto? Y no solamente él, sino que también Elías. Pero vamos paso a paso para que podamos entender lo que la palabra de Dios a nosotros nos enseña. Vemos de que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué te quiere decir la Biblia que este hombre caminó con Dios? ¿Qué te quiere decir? Que vivió una vida entregada ante la presencia del Altísimo, que guardaba lo que la palabra de Dios, que rige la vida del ser humano, que guía los pasos de la vida de la persona. Enoc lo estaba aplicando para vivir de una manera agradable delante de Dios. Con esto te muestro de que si tú vives una vida agradable ante su presencia, el rapto puede acontecer en cualquier momento. Estamos nosotros en momentos muy decisivos de la historia de la humanidad. Estamos en los momentos postreros, finales de los días. La palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra.
yo te incito a ti, aunque pases procesos, que pases problemas, que pases angustias, que estés en tribulaciones, que estés en momentos difíciles, no desmayes, no desenfoques lo que Dios ha establecido para tu vida. Estamos así, muy corto. Todos los acontecimientos que hay a nivel mundial están diciendo de que Cristo viene. Y sabes una cosa, lo que yo pretendo con esto que te estoy hablando hoy es de que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Andamos de pasada. Esto es temporal en este planeta. La eternidad te espera. El mundo espiritual es eterno. Esto en esta tierra simplemente es temporal. Y esto que se estoy diciendo hoy, Enoc lo vivió, lo supo, comprendió la palabra del Señor. Porque te dice la Biblia, aquí donde estaba leyendo, caminó pues Enoc con Dios. ¿Qué te está diciendo? Que tú tienes que caminar con Dios así como caminó este hombre. Así como caminó él, caminó con Dios. O sea que cuando te dice que caminó con Dios, vivía una vida santa y agradable delante del Altísimo en medio de toda la perversidad que había. Lo mismo acontece hoy, porque nuestros días son como los días de Enoc. Allá estaba pervertido todo, hoy está pervertido todo también. Enoc caminó con Dios, tú también tienes que caminar con Dios. Vela por tu vida. Escapa de todo lo que viene para esta humanidad. Ahora, nos dice que desapareció porque se lo llevó Dios. Hubo otro hombre que también, que relata la Biblia, la traslación, o sea, haber sido llevado el profeta Elías por Dios también, de la tierra al cielo. Cuando te dice que iban andando con el profeta Eliseo, Eliseo estaba aprendiendo de su maestro, que era el profeta Elías. Andando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego. Aquí es donde se equivoca mucha gente, que hay gente que dice que a Elías se lo llevó un carro de fuego y no es así. El carro de fuego apareció y los apartó a ambos. Los apartó. Y luego vino un torbellino y se llevó al profeta Elías. Así lo dice la Biblia, con aquellos caballos de fuego que separó los dos y luego apareció ese torbellino que se llevó al profeta Elías. Son de los dos hombres que yo te estoy hablando en esta oportunidad. Ahora, yendo por partes, Enoc fue el primero en ser llevado. ¿Qué pasó con Enoc? Enoc era un descendiente de la séptima generación de Adán. La Biblia te lo revela y te lo enseña. Enoc era un hombre que venía a través del linaje de Set. Set era un hombre piadoso. La línea que vino de Set fue muy bendecida porque Set era un hombre temeroso de Dios. Y tú ves que todo ese linaje que viene de Set fue muy bendecido. Fue el padre de Matusalén. Te estoy hablando en el caso de Enoc. Te repito, Enoc fue el padre de Matusalén.
y fue el bisabuelo de Noé. Mira qué línea tan preciosa, tan espectacular. Gente temerosa de Dios, gente que caminó con Dios, gente realmente que es un ejemplo para nosotros hoy en día. Vemos nosotros que Enoc anduvo fielmente delante de la presencia del Señor. Una fidelidad mostrada con hechos, no de palabras, sino que sus propias acciones hablaban de que este hombre, Enoc, fue un verdadero hombre de Dios. Y así tenemos que ser también todos nosotros, tomar ese ejemplo de bendición para nuestra vida. Porque si tú caminas con Dios, la victoria la tienes asegurada. No te exime de que tengas problemas, van a venir. Pero yo te voy a decir una cosa, cuando tú tienes la fe en Jesús, pase lo que pase, estarás confiado. Aunque el enemigo te ataque, estás confiado, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenlo por seguro. Y vemos que Enoc anduvo en íntima comunión con Dios. Era su diario vivir. Era todo lo que hacía. Y yo aquí estoy viendo la Biblia. Cosas muy importantes. Enoc se deriva de una palabra semítica que significa apartado. Un hombre que se apartó para Dios, dedicado. Enoc también significa dedicado. Dedicó su vida a Dios, lo cual también se te dice a ti que tienes que vivir una vida dedicada a Dios. No vas a perder. Con Dios no tienes nada que perder. Todo es ganancia si estás en las manos del Señor. No tienes que temerle a nada ni a nadie. Dios va como un poderoso gigante delante de ti. Y ese Dios que transportó a estos dos hombres al cielo sin ver muerte, también te puede transportar a ti de este mundo que va de mal en peor. La Biblia te lo habla claramente, que estos posteros días son extremadamente peligrosos, que el mundo pasa y también su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso te lo dice la Escritura. Enoc se deriva de esa palabra que significa dedicar. Fue un hombre que dedicó toda su vida delante de Dios. Enoc tenía 365 años cuando Dios se lo llevó. En aquellos tiempos se duraba mucho en el planeta Tierra. No estaba contaminado con tantos virus, bacterias, hongos, tanta cosa. Ahora, maldad sí había, pero no había la contaminación. ¿Te imaginas tú cuántos autos circulando contaminan el ambiente? Te destruye tu organismo sin que te des cuenta. Y luego aparecen enfermedades. Los alimentos están contaminados por todos los fertilizantes que se les aplica. Antes todo al natural. Por eso aquella gente, y lógicamente, porque Dios así lo había establecido, porque Dios después cortó los años de la raza humana debido a la maldad realmente en el corazón del hombre. Y vemos nosotros que un día Dios se lo llevó al cielo, se lo llevó a su presencia. Era un hombre que vivía delante del Altísimo cada día de su vida, con mucha devoción, con mucho deseo. Y fue así que le plació a Dios llevárselo. Y a Dios le va a placer llevarte a ti si vives una vida de íntima comunión agradable delante de la presencia de Él.
El otro caso, que fue el caso de Elías. Elías vivió muchos siglos después de Enoc. Pasó mucho, pero mucho tiempo. Después de que Dios se había llevado a Enoc, apareció este gran profeta, este gran hombre dedicado a Dios, a pesar también de ciertas debilidades. La Biblia nunca oculta lo que realmente ha sido de los siervos del Altísimo. Dios es tan veraz y tan maravilloso. Entonces, Elías, este hombre estuvo durante el reinado del rey Acab, que fue un rey perverso en Israel, y del rey Ocosías también. Vemos nosotros que cuando Israel era un reino dividido, se separó el reino del sur y el reino del norte. Pero Elías hizo cosas muy, muy espectaculares, milagros grandes en los cuales Dios lo utilizó. Como por ejemplo provocar la sequía, así como lo oyes, provocar la sequía como un castigo de Dios para la nación de Israel y quienes lo gobernaban, debido a vivir una vida lejos de lo que la palabra de Dios establece. La palabra de la Escritura en el Antiguo Testamento. Entonces, como provocar sequía y también provocar la lluvia. Que hubiera sequía y que hubiera también lluvia. Esos milagros acontecieron por boca del profeta Elías, siendo utilizado por nuestro Dios Todopoderoso. Te voy a llevar a la Escritura. En el primer libro de los Reyes, capítulo 17, primer libro de los Reyes, capítulo 7, me voy a auxiliar de la palabra del Señor, porque ese libro de texto, yo te puedo hablar muchas cosas, pero si no tengo una base bíblica, de nada sirve lo que yo diga, lo que yo hable. Y aquí vemos nosotros cómo Elías predice la sequía y también en su momento habla de cuándo acontecerá la lluvia. Elías, otro hombre que fue llevado por Dios, debido a su fidelidad, a su comunión, a vivir de acuerdo a lo que el Altísimo nos recomienda a nosotros también hasta el día de hoy. Y leemos en la Biblia. Dice entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, ya te dije, Acab era el rey de Israel, pero era un hombre perverso, un hombre idólatra. Y resulta que dijo a Acab, vive Jehová. Escucha lo que este hombre puso en primer lugar. A Dios. Vive el Señor de Israel, en cuya presencia estoy. Solo ve pensando que por qué se lo llevó Dios al profeta Elías. Dijo, en cuya presencia estoy. Cuando tú estás en la presencia de Dios, depende de Él, vives para Él y no puedes vivir sin Él.
Eso pasó con el profeta Elías, que dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí surge una pregunta. ¿Por qué Elías dijo, sino por mi palabra? Elías era un hombre común y corriente como tú y como yo. La diferencia entre Elías y muchos que se dicen servir a Dios es que Elías hacía la voluntad de Dios, no la voluntad propia, sino la voluntad de Dios, y era un hombre que vivía constantemente en la presencia de Dios, aplicando la poderosa palabra a su vida. Y vemos nosotros que él dijo que no habrá lluvia ni rocío en estos años. No habló de un mes, 2 meses, 3 meses, un semestre, un año. No, escucha, ¿qué sucede cuando no hay lluvia? Viene el hambre, viene el hambre. No hay cosechas, no hay cosechas, no hay alimento. Terrible todo. Y dijo, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Sabe por qué? No es precisamente porque es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Un hombre siendo utilizado por Dios. Y dice la palabra del Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo. Qué precioso, ¿verdad? Cuando verdaderamente viene la palabra de Dios sobre nuestra vida. No con inventos de seres humanos. Porque el hombre dice, así dice el Señor, y de repente no es él. Tenemos casos en la Biblia en cantidades enormes. Solamente te voy a enseñar más adelante a cuántos profetas falsos se enfrentó Elías. Y aquellos hablaban supuestamente palabra de Jehová. Supuestamente. Por eso Elías estaba tan convencido que decía, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Mucha gente dice que Elías estaba junto al río. No fue así. Una equivocación, una mala interpretación. Elías no estuvo frente a un río nunca. Te lo vuelvo a leer. Versículo 3. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo. No le dijo en el río. No, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. ¿Y qué era el Jordán? Era un río. Era un río. Pero no estaba en el río Jordán. El río Jordán estaba allá al frente. No sabemos a qué distancia, te lo dice la Biblia. Ahora, Dios lo llevó porque venía tiempo de sequía y Elías iba a tener cómo beber agua mientras había sequía en la tierra. Ahora, no es que estaba frente a un río, sino que estaba en el arroyo. Para explicarte de una manera más sencilla, ¿cuántas veces nosotros hemos estado en un río pescando? Algunas veces las personas pueden estar bañando. De repente, de visitar un río,
llevar algo por ahí para comer, lo que sea, con la familia. Pero Elías no estaba en un río, como muchos mencionan. Elías estaba en un arroyo. Un arroyo es donde nace el agua. Y te lo voy a decir de una manera más sencilla. Conocemos el río y los ríos desembocan en los océanos, en los mares. La mayor parte de los ríos desembocan en el océano Pacífico y en menor cantidad en el océano Atlántico. Y resulta que estos ríos que desembocan en el mar, ¿cómo nacen entonces? Los ríos nacen producto de que varios arroyos, un arroyo donde nace el agua, la fuente, baja, y ese es un arroyo que baja de las montañas, ese es un arroyo, y varios arroyos forman un río. Sale agua de aquí, agua de acá, que baja de la montaña, sale de acá, sale por acá y sale de acá. Y entonces varios arroyos se juntan y forman un río. Ahora te das cuenta que Elías no es que estaba en un río, él estaba en un arroyo donde nace el agua en las montañas. Y le dice al Señor, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, aquel río formado por varios arroyos. Y le dice al Señor, beberás del arroyo, lo vital que es el agua. Elías tenía agua mientras la humanidad estaba en una sequía terrible, lo cual te dice, aunque el mundo esté seco de Dios, cuando tú estás en Cristo Jesús, hay una fuente de agua que salta para vida eterna a través del Espíritu de Dios. Porque por el Espíritu de Dios van a fluir ríos de agua viva para tu vida. Y vemos que le dice, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Pon atención en esto. Hay dos líneas de pensamiento. Hay quienes dicen de que estos cuervos eran verdaderamente aves que le llevaban pan, que le llevaban carne al profeta Elías. Y él tomaba entonces agua del arroyo y que los cuervos le llevaban pan y le llevaban carne. Porque el Señor dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. El sustento, el agua, el sustento, la comida, también como sustento. Y la Biblia te dice que Elías, lejos de preocuparse, que él fue e hizo así como Dios se lo indicó. Tú tienes también que hacer lo que Dios te indica. Cuando haces lo equivocado, tu situación se pone mal. Vas de mal en peor y la situación se te pone muy crítica. Dice la Biblia en el verso 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Yo te incito en esta oportunidad de que tú hagas conforme a la palabra del Señor. Mire que aquí mucha gente está escribiendo, hola pastor, bendiciones, Ashley Manzano, Cassandra Moreira, bendiciones hermanos. Estoy haciendo una breve pausa porque estoy leyendo. Bendiciones, bendiciones para todos. Mire, más gente. Hermana Estrella Manzano, amén, muchas bendiciones. Caroline West, a escuchar palabra de Dios.
Eduardo Salamanca, bendiciones mis hermanos. Y aquí otros contestan amén. Italia Romero, un gusto verlo, pastor, bendiciones. Ashley Manzano, qué guapo se mira, pastor, gracias. La gracia de Cristo, la gracia. Todos somos bellos en el Señor. La hermana Estrella Manzano, amén, qué bendición. Y nos siguen viendo otras personas, pastor, qué preciosa la palabra que se está exponiendo. Ese es el objetivo, ese es el objetivo. Y siguen escribiendo, pastor, un abrazo a la distancia. La hermana Rebeca Williams nos dice, pastor, con todo amor y respeto, gracias por esa palabra que está compartiendo. Qué bueno, me alegro en gran manera. La hermana Rocío Meléndez, mi querido pastor, desde Venezuela, le saludamos con mucho amor. Muchas gracias. Dios bendiga a Venezuela en el nombre de Jesús y todos los países. Que Dios tenga misericordia. Y vamos a ver. La hermana Zoila. Permítame, se me perdió. Estaba leyendo que sea hermana Zoila. Zoila Elvir. Desde Cali, Colombia. Un abrazo para todos nuestros hermanos colombianos también que nos están viendo. Y todos los que nos estén viendo, pues, pueden escribir y aquí para darle un cordial saludo con mucho amor. Pastor, qué lindo verlo nuevamente predicando esa poderosa palabra del Señor. Qué bueno, nos dice la hermana María Bustillo. Qué bueno poder compartir esta palabra preciosa con todos ustedes. Y la Biblia nos habla que y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Hablaba que los cuervos, la línea de pensamiento de que son aves y que ordenadas por Dios le llevaban a Elías. Mira, ¿qué es lo que come el cuervo? Carne, y se la traía a Elías. Ahora, está la otra línea de pensamiento también, de que los cuervos no eran necesariamente aves, sino que eran personas que les llamaban cuervos. Y estos se encargaban de ciertas misiones. Para el caso de Elías, que estaba escondido, que lo querían matar, entonces ellos, iluminados por Dios, encaminados por Dios, ordenados por el Todopoderoso, le llevaban carne y pan al profeta Elías. Porque el Señor le dice que y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Aunque aquel río estuviera seco, Elías tenía agua porque tomaba del arroyo de donde nace. Es que Dios es un Dios sabio. Él no se equivoca, mas nosotros sí. Y vemos que pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. La Biblia te dice, pasados algunos días, se secó el arroyo. Ahora mira que el río se había secado, pero ahora se secó el arroyo. Porque no había llovido sobre la tierra. Óyame, eso no fue poca cosa. Estamos hablando de años. De años. No había llovido sobre la tierra. Porque se secó el arroyo, nos dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? No permitas que se seque tu vida espiritual. Porque puede pasar el tiempo y tú puedes irte secando cuando te ausentas, cuando la palabra de Dios ya no fluye en tu vida,
cuando ya no abres la escritura, cuando ya has dejado de orar, te vas secando. Así como se secó el río y se secó también el arroyo. ¿Por qué? Porque no había llovido. Deja que haya lluvia sobre tu vida, lluvia de bendiciones a través de las Sagradas Escrituras, a través de la comunión que tú puedas tener con nuestro Señor. Cuando se seca el arroyo, producto de que no había llovido sobre la tierra, el Señor hace algo tan espectacular. No se te olvide, Dios es un Dios de maravillas. Dios es un Dios único, incomparable, precioso en gran manera, lleno de mucha sabiduría. El conocimiento es de Él. Mira cómo Dios mueve las piezas del ajedrez. No eres tú el que tienes que saber el ajedrez, cómo se mueven las piezas, sino que Él es el perfecto. Él es el maravilloso. Y ve, Elías y la viuda de Sarepta. Dios hace unas cosas que a nosotros nos deja perplejos, espectaculares. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios de maravillas. Tenemos un Dios incomparable. Un Dios tan bello, tan precioso. Nadie como Él. No hay otro como Dios. Él merece la gloria, la honra, el imperio por los siglos de los siglos. Nos dice la hermana Rosa Esther. Qué preciosa palabra, pastor. Ese es el deseo. Ese es el objetivo. Predicar a Dios. Darle la gloria a Dios. Nosotros los hombres solo somos vasos en sus manos. La gloria solo es de Él. Dios no comparte su gloria con nadie. Así es. María Montalbán, pastor, lindo es escucharle con esa palabra bendita. Claro que sí, hermana. Bendita sea la palabra del Señor. Ahora, dice Elías nuevamente, después de pasados algunos años, vino a mí palabra de Jehová diciendo, qué convicción de hombre. Así decía, vino a mí palabra de Jehová diciendo, levántate. Cuando Dios te dice levántate, hazlo. Él sabe por qué lo hace. De repente tú puedes decir, estoy en una zona de confort, yo me siento bien. No, el Señor te dice, levántate, levántate, levántate. Vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Escucha esto, muy importante. El pueblo de Dios era Israel y Dios lo manda a un lugar pagano y lo manda al peor de los lugares todavía, a la casa de una viuda. Una viuda en aquellos tiempos era una situación terrible, terrible. Y vemos nosotros, ya te voy a explicar por qué. Le dice el Señor, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Sidón, que eso es actualmente, para que tú te ubiques, es que está pegando a Israel y que está en guerra con Israel. Se me olvida el nombre de ese lugar. Ya te lo voy a dar. Es que lo hago para que tú entiendas mejor la Biblia. Se te haga más fácil. Porque estos nombres, el día de hoy, algunos ya no existen y otros sí existen como naciones o como ciudades. Y entonces,
De ahí es un pastor, amigo mío, Georgie Abdo. De ese lugar se me olvida el nombre de ese país. Yo lo he mencionado tantas veces. Ok, pero el Señor le dice, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí, un lugar idólatra. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda. Escucha, ¿a quién le dio orden el Señor? A una mujer viuda. No le dio la orden al más millonario de ese lugar. Aquel que a pesar de que había sequía, de repente podía decir, puede haber sequía, pero con todas las tierras que yo sembré, hice graneros, yo tengo de comer. No buscó a una persona de mucho dinero. El Señor buscó a una viuda, que las viudas necesitaban. A las viudas había que ayudarles. Y más, el Señor lo manda a la casa de una viuda para que lo ayude. Una necesitada ayudando a alguien necesitado. Impresionante. O sea, alguien que no tiene nada, ¿cómo le va a dar a alguien que no tiene nada? Pero Dios es un Dios de imposibles. Dios es un Dios maravilloso. El Dios que tenemos es un Dios poderoso, que todo lo que le tiene al alcance. Porque el Señor te dice, no te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Así es de lindo nuestro Señor. Así es de maravilloso el Altísimo. Y le dice al Señor, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Que te sustente. Una mujer viuda. Amén, pastor. Esto nos hace que nuestra fe se fortalezca. Claro que sí. Pastor, gracias por esa palabra tan maravillosa. Pastor, gloria a Dios por lo que está hablando. Claro que sí. Le repito, la gloria es de Dios. Ahora vemos. Entonces, se levantó y se fue a Sarepta. Se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó, o sea, el profeta Elías la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Cómo aquella viuda tenía agua en momentos de sequía donde estaba pereciendo animales y personas? Dios siga bendiciendo su vida y dándole mucha sabiduría. Gracias, hermana. Gracias, gracias. Yo recibo en el nombre de Jesús. Gracias, hermana Estar. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Elías estaba pasando unos momentos difíciles, muy, pero muy difíciles, los momentos que estaba pasando. Por eso te digo, el camino no es un camino de rosas. Jesucristo nos dijo, nosotros en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así te lo dice el Señor. Confiemos en Dios, mis amados hermanos que nos están viendo, que esto nos ayude a fortalecernos cada día en la palabra del Señor. Y la Biblia te dice, y yendo ella para traérsela, ¿de dónde agarró agua ella? No lo sabemos. Pero ¿por qué Dios le dio orden a esa mujer viuda? Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Pero cómo? Si no había ni alimentación y la gente estaba muriendo. Una viuda que no tenía nada. ¿Cómo era posible que le traiga agua
sin haber llovido, ¿cómo es posible que le traiga un bocado de pan cuando no habían cosechas? Pregúntate tú, ¿no crees que tenemos un Dios maravilloso? ¿Que tenemos un Dios incomparable? ¿Un Dios magnífico? ¿Un Dios que cuida de sus hijos? Dios cuida de ti en todo momento. Él está con nosotros siempre, siempre. Mis amados hermanos, Él está con nosotros. Le dice que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Cómo sabía el profeta de que esta mujer podría traerle un pedazo de pan, una pieza de pan? Y ella respondió, la viuda, vive Jehová tu Dios. Qué lindo es que a uno le digan Jehová tu Dios, o que te digan el Señor Jesucristo tu Dios. Tenemos a Jesús como nuestro Señor. A eso tú tienes que aferrarte, de que Jesucristo es el Señor. Vive mi Dios, estoy predicando esta palabra. La gloria sea para Él. Y aquí nos escribe el hermano Star, un Dios lleno de bondad. Claro que sí. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios lleno de bondad. Precisamente, Dios mostró su bondad para con esta viuda, para con su hijo y para el profeta Elías. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Esto, un puñado de harina. No dijo un costal. No dijo 5 libras en una bolsa. Dijo un puñado de harina. Un puñado de harina. Un poquito que te cabía en tu mano. Un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. ¿Tú ves reflejado el Espíritu de Dios en esto? Agua cuando hay sequía. Elías tuvo agua de aquel arroyo. El Espíritu de Dios como fuente de agua. Aquí la viuda está hablando solo de que tenía un poco de aceite. El aceite también personifica al Espíritu de Dios. No es que el Espíritu de Dios es aceite, simplemente es una simbología. El Espíritu de Dios es Dios. Y resulta que dijo, un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y se acababa todo. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Ya hasta qué punto había llegado esa viuda. Significaba que muchos ya habían muerto en ese país y otros países aledaños habían muerto. La mujer habló claramente, porque ese puñado de harina y el poco de aceite que tenía era para su hijo y para ella, para que lo comieran y nos dejemos morir, dijo esta mujer. Era tanta el hambre, y el hambre estaba causando muertes y muertes y muertes. Primero en los animales, después en las personas. Terrible la situación que se estaba viviendo. Ahora, yo te digo, este mundo se está muriendo también. Pero el que tiene que estar vivo eres tú.
porque acuérdate de que Jesucristo es vida. Jesucristo es vida. Lo que me llama mucho la atención que Elías le dijo, era un gran hombre de Dios, por eso se lo llevó sin ver muerte. Elías le dijo, no tengas temor. Y yo te digo en esta oportunidad, no tengas temor tampoco. No tengas temor de nada. El victorioso está contigo. El poderoso gigante está contigo. Va delante de ti. Y si Él va delante de nosotros, no tenemos que temer absolutamente a nada ni a nadie. No tienes que temer. Fortalece tu fe en el Señor. Pon tu confianza en el Altísimo. Tu esperanza es Jesús. No es tu trabajo, no es tu dinero, no es tu negocio, sino Jesús de Nazaret. Porque todo lo demás te puede fallar, menos el Señor. Claro que sí. Y vemos nosotros que Elías le dijo a esta mujer viuda, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Wow. La verdad que al siervo de Dios, primero, lo dice la Biblia. ¿Sabe lo que no me gusta? Que muchos que servimos al Señor podemos aprovecharnos de eso. Y las cosas no son así. Pero sí bendice al hombre que Dios ha puesto al frente de una obra, bendícelo. Pero el hombre que está al frente de esa obra no se aproveche tampoco. Porque todo tiene que tener un equilibrio. No hay que aprovecharse de las ovejas, eso no es de Dios. Eso no forma parte de los lineamientos del Altísimo. Te lo digo yo como pastor. No podemos aprovecharnos. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué te hace ver con esto? ¿Cuánto caminó Elías? ¿Cuán sediento iba? ¿Y cuán hambriento también iba? Lo cual te dice que tenemos que estar nosotros sedientos de Dios para que Él nos dé de beber. Tenemos que estar hambrientos de Dios para que Él nos dé de comer. Nos dé de comer. Necesitamos de Él, saciarnos de Él, saciar nuestra sed y saciar nuestra hambre a través de Jesús de Nazaret. Él es el único que nos puede saciar en los momentos de dificultad, en los momentos únicos de la vida. Solo Jesús. Vamos, acudamos a Él. Esta palabra que está llegando a mucha gente, yo deseo que tú la atesores en tu corazón y que Dios bendiga tu vida. Y en el nombre de Jesús, Padre, bendice cada vida, cada persona que nos está viendo a través, Señor, de este mensaje. Padre, toca esas vidas, Señor amado, inquieta buscarte cada persona, así como el profeta Elías que iba, Señor, sediento, iba hambriento. Lo mismo nosotros como pueblo, Señor, que estemos sedientos y hambrientos de ti. Sí, mi hermano, tú que me estás viendo. Ahora, claramente, Elías le dice, después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Ahora, ¿de quién venía la orden? ¿De quién venía la orden? Mira, de ahí arriba, del Todopoderoso.
venía la orden porque Jehová de los ejércitos, Jehová el Dios de Israel, ha dicho así. Y Dios te está diciendo así hoy. Búscale, acércate, ámale con todo tu corazón por encima de quien sea. El primero. Y cuando Dios es primero en tu vida, tú nunca vas a ser último. Cuando tú obedeces al Señor como debe de ser, no vas ni siquiera a buscar las bendiciones, sino que las bendiciones te van a seguir a ti. A ti te van a seguir las bendiciones. Claro que sí. Claro que sí. Te van a seguir las bendiciones. Y la bendición más grande que está a punto de acontecer en tu vida, si tú sirves al Señor como debe de ser, es que te va a llevar, así como se llevó a Enoc y se llevó al profeta Elías sin ver muerte. Cristo viene. Así como se los llevó a ellos, queremos que nos lleve a nosotros también. Pero tenemos que andar como anduvieron estos hombres. Y dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará. Yo te hago una pregunta hoy. ¿Cuántas veces tú decías, pero con este dinero yo no ajusto para salir del mes? Y de una u otra manera has dado de comer a tus hijos. Y para ti también. Estás bajo un techo y tú dices, pero ¿cómo es posible que yo logre esto si la finanza no alcanza? ¿Cómo es posible que los ponga a estudiar y aún así pase el año, cumplen y los niños van a la escuela nuevamente otro año y así siguen y tú sigues saliendo adelante? Explícatelo. Lo mismo sucedió con esta viuda, que la harina de la tinaja no escaseaba. A pesar de que no había suficiente, no escaseaba. ¿Cómo es posible? Yo me imagino, aquella viuda sacaba harina y aquella harina era repuesta. Sacaba harina y aquella harina era repuesta. Sacaba más harina y aquella harina volvía a estar en la cantidad igual. El aceite solo tenía un poquito y lo volvía a poner y aquel recipiente lleno. Echaba harina nuevamente, aceite, y aquel aceite no bajaba. Que no baje la harina de tu casa, como decir el alimento, que Dios te provee el pan de cada día. Que no escasee el aceite en tu vida espiritual y en lo físico también. Pero la Biblia dice que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, ni la harina ni el aceite, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y en este momento, en el nombre de Jesús, que el Señor haga llover sobre tu vida muchas bendiciones. Tómala, tómala, créelo y recíbelo. Créelo y recíbelo. Di, yo lo creo y lo recibo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y sabes una cosa, esta viuda tal vez estaba sorprendida por todo lo que estaba pasando. Aquella viuda dijo, un milagro hecho por este hombre, por el poder de Dios en la vida de este hombre. Ya Dios, antes de ella de conocer a Elías, Dios ya le había hablado a esta mujer que recibiera ese profeta. Entonces, ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él, y después comió ella, y su hijo, su casa,
Dice la Biblia que muchos días. Te está hablando de repente hasta de años. ¿Me entiendes? ¿Sabes por qué? Porque nuestra vida tiene que depender de Dios siempre. Nuestra vida tiene que depender de Dios cada segundo de nuestra vida. Y te dice la palabra del Señor que la harina de la tinaja no escaseó nunca. Cuando tú dependes de Dios, no va a escasear esto. No va a escasear. Y si pasas por un momento de prueba, las pruebas son para fortalecerte, para volverte más fuerte en el Señor. Así que no temas, que el Altísimo no te va a abandonar. Y en el caso de, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Nunca menguó. No se fue nunca el aceite. Nunca de los nunca. Conforme a la palabra que Jehová había dicho por su siervo, el profeta Elías. Por eso en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios te está hablando. Dios te está hablando. Ahora ves por qué Dios se llevó a este hombre. ¿Por qué se llevó a Enoc? Era otro igualito. ¿Por qué se llevó al profeta Elías sin que viera muerte? Y mi deseo es que Dios te lleve también sin ver muerte si Cristo viniera hoy. Aquí me escriben amén, yo lo creo y lo recibo. Aquí me dicen gloria a Dios. Cristo vive. Bueno. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la viuda. Cayó enfermo. Cayó enfermo el hijo de la viuda y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. O sea, murió el niño. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades? Por eso te dije yo que el país ese era un país idólatra, un país pagano. Y esta mujer dijo: has traído a mi memoria mis iniquidades y para hacer a morir a mi hijo. Y le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento, a un cuarto donde él estaba, y lo puso sobre la cama. Aquí va a acontecer algo tremendo, ya te lo voy a decir. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Una pregunta que le hizo este hombre a Dios. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Pon atención. Haz volver el alma de este niño a él. Somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el soplo de vida que vuelve a Dios que lo dio. El alma va al cielo o va al infierno. Y el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Pero el alma del niño, haz que vuelva el alma del niño, dijo, a este cuerpo. ¿Te das cuenta que tenemos un alma? A veces nos enfocamos en las cuestiones materiales y no en lo espiritual. El alma es el verdadero yo, pero ese es otro tema que te voy a hablar porque no me quiero desviar de que este era un varón de Dios y porque Dios se lo llevó. Porque te estoy hablando de 2 hombres que fueron transportados al cielo sin ver muerte. ¿Qué hizo Enoc y qué hizo Elías? Y resulta que entonces la mujer dijo a Elías:
Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Así estuviste muerto, ahora vives en el Señor. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Yo te quiero invitar a esto, que la palabra del Señor sea verdad en tu vida. Vamos a orar y decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por la oportunidad que tú me has dado de poder llevar esta palabra bendita y poderosa. Gracias por lo que haces, gracias porque tú eres un Dios verdadero, gracias porque has bendecido la vida de muchas personas. Yo te doy gracias por esta oportunidad que me has dado, Señor. Me ha ayudado mucho. Yo te bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.